Y así vamos a pasar a la proclamación de la palabra, la lectio divina. Ahora se nos anuncia en el boletín, es en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. Vamos a dar lectura del versículos del 24 al 50, 24 a 50. Del 24. Voy a comenzar con el 24 y nos vamos siguiendo y leer juntos el 50. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino sus enemigos y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra palabra repitió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y se sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra palabra les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré palabras de mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La cizaña es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán a sus reinos a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apagarán los malos de entre los justos. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Entonemos el
1962 o Yo quiero andar con Cristo. Sigamos atentos para escuchar el mensaje de este día, la importancia del reino en las Sagradas Escrituras. Tomen su lugar, por favor. Vamos a pedir a nuestro hermano anciano gobernante Gerardo Velázquez de la IPI Betel que pase al presbiterio, por favor. Y ahora vamos a abrir las escrituras. No sé, ¿está bien el audio? Sí. Sí. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. De este pasaje vamos a leer por el momento solo unos cuantos versículos, del 25 al 28. Lucas 10, del 25 al 28. Si ya lo hemos localizado, vamos a hacer esta lectura todos unidos. Dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a su prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, hasta ahí nada más. Buen Dios y Padre nuestro, llegamos una vez más ante tu presencia, invocados por tu Espíritu Santo, para que en la comunión de los santos te adoremos y proclamemos tu gloriosa majestad y tu poderoso evangelio. Pero también, Señor, al escuchar tu palabra, somos edificados, somos exhortados y también consolados. Por eso rogamos
la intervención de tu Espíritu Santo para que trabaje en nuestros corazones, llevándonos al conocimiento de tu voluntad y moviéndonos al hacer de tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Como pueden ver ustedes, la palabra clave en la exposición de hoy es el reino de Dios. Y como lo vamos a abordar será a partir de las Escrituras, hablando de sus fundamentos y sus implicaciones. Pero ni es la primera vez que hablamos de este tema aquí, ni soy el único que lo toca, sino que es un tema abordado no solo como parte de nuestra dinámica, de nuestro programa, sino además como algo que se menciona en algunas iglesias evangélicas. Y digo algunas porque lamentablemente en no pocas iglesias se han concentrado en el salvacionismo, que es importante que la gente conozca de su Cristo y de su salvación, por supuesto que lo es. Pero siempre debe venir a nuestra memoria, por ejemplo, aquella plática que tuvieron Nicodemo y Jesús. El reino y su salvación van juntos, no pueden ir separados. El tema del reino de Dios, como decía, ya ha sido abordado en algunas exposiciones anteriores y se ha concentrado en el concepto del reino, en su presencia a través del desarrollo histórico de la humanidad, etc. Y pareciera que fuera un tema repetitivo, y de hecho quienes, y se lo agradecemos, quienes han tenido el valor de hacerlo han hecho sus observaciones. Recuerdo, por ejemplo, un anciano que mencionó, dijo: pues doy gracias a Dios, aunque es el mismo sermón del año pasado. Y bueno, pues es muy bueno, dijo. Pero a la siguiente reunión de consistorio te presenté el sermón del año pasado, 5 cuartillas, y el sermón de este año, 8 cuartillas. Entonces era el mismo tema, pero no el mismo sermón, ¿sí? Entonces sí tenemos que ver. También aquí otra persona que ya no está con nosotros dijo que se iba porque aquí todo era repetitivo, ¿sí? Y sí, es un tema que se empieza, se desarrolla y pues se va desenvolviendo, y aún así no lo agotamos como quisiéramos, pero sí procuramos que los temas se vayan ampliando y ampliando. Es el mismo caso ahora con el reino de Dios. Volvemos a tomarlo como punto de partida para entender, ¿sí?, nuestro origen, nuestra unidad y nuestro destino. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es nuestra tarea aquí en el mundo? Y es por eso que tenemos que abordarlo. Es más o menos como si usted viera una montaña, el Paricutín, si usted quiere, o el Popocatépetl. Es el mismo volcán, pero si alguien está a su derecha y le piden que lo describa, le dará una descripción. Si alguien está a la izquierda y le pide que lo describa, le dará otra descripción. Si alguien está enfrente, hará lo mismo y dará otra descripción. Si alguien estuviera atrás, referencialmente hablando, sería lo mismo. Y de ninguna manera se estarán contradiciendo. Simplemente es el mismo tema desde distintas perspectivas. Eso es entonces lo que estamos haciendo con este tema. La serie que estamos iniciando hoy se refiere al reino de Dios y estará centrado, como lo dije hace unos momentos, en sus fundamentos y en sus implicaciones. Si notan, es el mismo tema, pero estamos avanzando, porque en exposiciones anteriores hemos tratado de explicar el concepto. ¿Qué es el reino?
Y así hemos ido avanzando, y hoy vamos a ver en esta serie sobre sus fundamentos y sus implicaciones. Como se recordará en la serie anterior sobre este tema, se mencionaron los distintos conceptos que se han desarrollado sobre el reino de Dios. Por ejemplo, el papismo identificó el reino de Dios con la iglesia y particularmente con el cuerpo colegiado de la jerarquía eclesiástica. Para ellos ese es el reino de Dios. La iglesia papista, como el reino de Dios, pretende tener dominio sobre la vida particular de los creyentes, dominio sobre la ciencia, dominio sobre el arte, el comercio, la industria, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas. Por eso ustedes verán en muchas ediciones papistas que hasta abajo trae una frase que dice nihil obstat, sin obstáculo. Entonces pasaban por todo esto. La ciencia, el arte, tenía que pasar por la jerarquía católica. Fue el calvinismo el que liberó la ciencia, fue el calvinismo quien liberó el arte. Otros hablan del reino de Dios como establecido en el corazón de los creyentes, identificado con la iglesia invisible, pero manifestándose solamente en una conducta ejemplar, moralista, en cada una de las esferas en donde se desenvuelve el cristiano redimido. Se porta bien, es puntual, no hace trampas, no roba, como lo que llaman el robo, ¿qué? Robo hormiga, me parece así, ¿no? El robo hormiga, que se van llevando cositas así. Y ya, eso es el reino. Aún otros más ven el reino de Dios como algo puramente escatológico. Algo sucederá, algo que va a suceder, pero hasta la segunda venida de Cristo. En fin, la lista sería interminable. Y el desacuerdo entre muchos teólogos por igual. Por lo tanto, dejemos que la Escritura y el Espíritu Santo nos lo vayan revelando poco a poco. Debemos abordar, desarrollar y tratar de dilucidar el tema del reino de Dios, porque es un tema central en las Sagradas Escrituras, y por lo mismo estamos obligados a estudiarlo e indagar cuál es el verdadero significado de este término. No como una sola curiosidad intelectual o un mero prurito académico para incrementar el acervo científico, sino como el compromiso de un hombre y una mujer de fe que quieren rescatar, restaurar y redirigir el mandato cultural dado desde el principio de la creación. Por tanto, en el desarrollo de este tema, demos una asomada primeramente a este pasaje, que no es el único, pero para tratar de concentrarnos en lo que vamos a desarrollar en todo lo que viene por delante. Un intérprete de la ley, un doctor, un teólogo, alguien que conocía de la ley, que no podía alegar ignorancia, pero el Espíritu Santo se encargó de que quedara bien registrado. He aquí un doctor de la ley se levantó para probarle. No era sincera su pregunta. La pregunta era un juicio. La pregunta era una acusación. Tú no conoces la ley. Por eso el Señor muchas veces no responde a las preguntas de los hombres, porque somos necios y pecadores
hasta para preguntar. Se acercó entonces este doctor de la ley y le preguntó: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y la respuesta fue, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y luego le hace otra pregunta: ¿cómo lees? No, pues el doctor se ensanchó, dio cátedra de lo que sabía, daba la impresión que sabía mucho. Era como los teólogos, o como algunos críticos de los teólogos modernos, ¿sí? Hacían su teología desde el escritorio, o su teología desde la torre de marfil. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De manera que la respuesta académica y teológicamente hablando estaba bien, estaba correcta. Pero de nada sirve ese conocimiento si ese conocimiento no se vive en la vida cotidiana. Y esta fue la observación que le hizo el maestro. Y le dijo: bien has respondido. No le puso 0. No lo mandó a extraordinario. Has respondido bien. Pero le dice que haz esto y vivirás. De manera entonces que aquí encontramos 3 principios de acercamiento a la Escritura. Porque hasta en esto tenemos que confesarlo, estamos divididos. Hay pastores que hacen exégesis, lo que se llama de salto de caballo. Le citan este versículo y ¡pum!, lo avientan hasta el otro, y ¡pum!, así parece el caballo dando así como cuando está trotando. Y ya así arman su teología. Por ejemplo, en estos días, en estas pandemias, escuché, me cuesta mucho trabajo, pero uno tiene que escucharlos. Un pastor centroamericano, es reconocido por su nombre, no lo voy a decir, ¿Y qué nos citó? Isaías: escóndete detrás de tu puerta y cierra, y etcétera. Y luego se fue a Éxodo, ¿verdad? Cuando el Señor ordenó que el pueblo se escondiera en la noche de la Pascua, porque iba a pasar el ángel. Eso es un ejemplo del exégesis de salto de caballo. Y entonces dijo: no, pues como dice aquí en la puerta, pues métete y enciérrate. Y ahí están. Como en Gosén, el pueblo del Señor se escondió, ¿para qué no? Pues tú también. Hermanos, esos son eventos históricos. Y la teología reformada tiene 3 principios de interpretación. El primer principio es el motivo base, lo que forma nuestra cosmovisión. Y en esto nos dividimos la humanidad, porque hay quienes tienen su motivo base o punto de partida en la dicotomía helénica, la vida dividida en 2 departamentos, uno espiritual y uno secular, 2 cosas totalmente distintas. Y para Dios no existe esa división. Y la respuesta, vean, del Señor. Primero, le dijo: ¿qué está escrito en la ley? O sea, primero lo remitió ¿a dónde? A la Escritura. Entonces ese debe ser nuestro primer punto de partida. Pero aún aquí estamos divididos, porque no sabemos leer las Escrituras. Lo vemos con lentes ajenos, con los lentes de Aristóteles, con los lentes de los humanistas, en fin, con esos lentes. Y entonces así llegamos a nuestra conclusión: pues esta es una mera narrativa, no tiene nada que ver con la vida cotidiana. Por eso, hermanos, recomendamos, no estamos en contra de las lecturas temáticas. Según la lectura, según el reino de Dios, qué bueno. Pero eso no sustituye
La lectura cotidiana, sistemática y progresiva de las Escrituras para poder ver todo el panorama. Lo manda las Escrituras y esto se llama visión. ¿Qué es tener visión? Conocer la voluntad de Dios. Y no hay otra manera de conocer la voluntad sino yendo primeramente a las Escrituras. Pero enseguida le da otra frase y aquí está otro principio reformado de interpretación. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Aparentemente es una simple lectura, pero no es exactamente eso. No solamente la lectura. La lectura es interpretativa. Cuando leemos, interpretamos. Y en el griego se usa la palabra anaginoskis. Ana a través, ginoskis del conocimiento. Primero tienes que conocer las Escrituras. Primero tienes que partir de las Escrituras. Las Escrituras no son el aderezo del pastel. No llegas primero a tus conclusiones, elaboras tus juicios, elaboras tus juicios, todo lo que tú tengas, y luego vas a la concordancia, buscas un texto bíblico y ¡pum!, se lo pegas ahí. Le pones un post-script, así le llaman. Así como ustedes dijeron. Y ya. No, no es así. ¿Qué es lo que realmente le preguntó el Señor? ¿Cómo lo interpretas? Porque tenía su interpretación. Este doctor en la ley sabía interpretar la ley. Pero ¿con qué herramientas interpretaba la ley? Académicamente respondió bien. Y aquí vamos entonces al tercer principio. 28. Y le dijo: bien has respondido. ¿Qué dice? Hacer. Como decían las abuelas, de lengua como 100 platos. ¿Sí? Entonces esto es lo que conocemos como visión, autoridad y poder. Cuando no se contradicen ninguna de estas facetas de las Escrituras. Y todavía es reiterativo el Señor después de la parábola que ustedes conocen aquí en el versículo 37. Después el Señor fue el que le regresó la pregunta. ¿Sí? Y le dijo: ¿quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le dio un ejemplo de la vida cotidiana, de lo que hacemos diario, de lo que hace el panadero, el carnicero, el maestro, etc. Y también otra vez respondió muy bien. Se sacó 10 en los 2 exámenes. Sí, ya quisiéramos que algunos de nuestros alumnos así sacaran, ¿no? 11 o 12 le quedaran a deber al maestro, el maestro les quedara a deber puntos. Él dijo: el que usó de misericordia con él, no con la etiqueta sacerdote, no con la etiqueta samaritano, no con la etiqueta levita, sino el que hizo, hirenindui, oyendo y haciendo. Ve y haz tú lo mismo. Entonces de nada nos va a servir seguir hablando del reino de aquí hasta la parusia si no vamos a mover un dedo, si no vamos a avanzar 1 centímetro ahí en el surco donde el Señor nos puso. Por eso es importante que conozcamos, que entendamos y que estemos dispuestos a trabajar por el reino. Y que no sean meras palabras, la prioridad es el reino. Apenas hay un tema de reflexiones cristianas que requieran tanta atención como es el reino de Dios. Porque si la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa,
el pueblo del pacto ha de ser un instrumento de reconciliación y redención, porque esa es la tarea que nos ha dado. No solo reconciliación, sino también redención. Vean cómo van unidas las dos cosas: la salvación, el perdón de los pecados, pero también redención, una redención cósmica, porque necesitamos rescatar, restaurar y redirigir todas esas esferas en las cuales el hombre se mueve: la esfera económica, la esfera política, la esfera pedagógica, la esfera ética, etcétera y etcétera. Y ahí no hemos metido ni un dedo. Este tema debe cobrar vigencia en una época tan cargada de tensión, agitación y confusión. La iglesia tendrá que encontrar el fundamento y la dirección de su testimonio y la obra en la enseñanza de las Escrituras acerca del reino de Dios. Sin esto, el significado mismo del Evangelio en sí no está claro. Esto ya es evidente en el primer mensaje de Cristo mismo. Marcos describe el principio de su ministerio con estas palabras: Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos 1, versículos 14 y 15. Lamentablemente, la importante relación que existe entre el evangelio y el reino de Dios ha sido malinterpretada muy desde el principio de la iglesia cristiana. La reflexión teológica de las últimas décadas muestra un nuevo interés en este tema. En el entorno de la teología reformada, los estudios de Hermann Nikolaus Ridderbos, que murió en marzo de 2007, son quizás los más significativos y valdría la pena buscarlos y leerlos. Hasta donde sé, están en inglés y están en español. No sé si lo sigan editando. En su libro La venida del reino, él escribe: el tema central del mensaje de Jesús, como ha llegado a nosotros en los evangelios sinópticos, es la venida del reino de Dios. La lectura que acabamos de leer es un ejemplo. Hechos dice que después de 40 días que pasó hablándole a sus discípulos del reino de Dios. Se puede decir, y con toda razón, que toda la predicación de Jesucristo, incluso la predicación de sus apóstoles, se refiere al reino de Dios, y que en la proclamación de Jesucristo acerca del reino de Dios estamos cara a cara con la forma específica de expresión de toda la revelación de Dios. Estas observaciones preliminares pueden mostrar que, para la comprensión del significado y el carácter de la revelación de Dios en el Nuevo Testamento, es difícil mencionar cualquier otro tema igual en importancia al del reino de los cielos o el reino de Dios. Además, otro escritor llamado Gerardus Johannes Vos escribe sobre este tema en su libro El reino y la iglesia. Entonces, el pueblo ha hablado del reino. ¿Por qué nosotros tenemos que esconder este tema? ¿Por qué tendríamos que obviar este tema? Si es menester, hay que repetirlo. Estas palabras que yo te mando hoy, las leerás y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, generación tras generación.
siempre debemos de estar repitiendo esto. En una ocasión les platicaba, si recuerdan, de un pastor que se le ocurrió y nos dio testimonio de esto en una de esas concentraciones que luego tenemos los pastores, de que en más de un mes predicó sobre Juan 3:16. Cuando terminó su predicación, no faltó quien se le acercó ahí. ¡Qué excelente sermón, pastor! ¡Qué bueno! No, me encantó, de veras, me conmovió. Segunda semana, Juan 3:16. Buen sermón, pastor. Tercera semana, Juan 3:16. Bueno, está bien. Cuarta semana, quinta semana, sexta semana, y Juan 3:16. Hasta que alguien se animó y, bueno, pastor, creo que ya lleva más de 3 meses aquí hablándonos de Juan 3:16 y no cambia el tema. ¿Ya lo estás haciendo? Pues no, pues voy a seguir predicando de Juan 3:16. Eso es lo que nos pasa, hermanos. Parecemos fariseos. Damos la impresión de que sabemos mucho, pero no hacemos nada, solo somos académicos. Entonces el tema del reino de Dios debe de ser de interés comunitario, de interés de la iglesia, de interés personal. Debemos de vivir el reino de Dios. Hay muchas maneras en que uno puede acercarse al tema del reino de Dios. Uno podría centrarse especialmente en los evangelios sinópticos, o se podría tratar de entender el significado del énfasis de Pablo en el señorío de Cristo. El libro del Apocalipsis es también significativo en la investigación sobre este tema, ya que presenta el drama del conflicto espiritual entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, entre la primera y la segunda venida de Cristo. Asimismo, también se podría comenzar directamente con los movimientos y eventos contemporáneos para estudiar la posible relación de la fe con la cultura, la política, la economía, la filosofía, la pedagogía. Es decir, yo pedagogo, bueno, si fuera, por supuesto, debo entonces comenzar ahí a ver esa mi área, ¿qué relación tiene con el reino de Dios? El abogado, el médico, etc. Sin embargo, en este estudio, porque yo no soy médico, no soy economista, no soy pedagogo, y porque nuestro punto de partida debe ser las Escrituras, la exposición de esta serie se centrará en el contexto de las Escrituras, en el cual aparece el tema del reino de Dios. Porque creo que una comprensión del marco de referencia escritural es primordial y fundamental para una comprensión de cuestiones aparentemente más significativas, pero aún secundarias. La claridad de la comprensión del reino de Dios en las distintas esferas del conocimiento humano depende de la clara comprensión que tengamos, abogado, médico, maestro, etcétera, del significado del reino de Dios. En el contexto de la totalidad de las Escrituras, en el contexto de la esfera ley en la cual me desenvuelvo, en el contexto de mi profesión completa. Esto es lo que no estamos acostumbrados a hacer. Lo hemos dividido. Soy muy buen empleado en mi oficina y muy buen cristiano en la iglesia, pero no soy un empleado cristiano, un maestro cristiano que lleve la pedagogía partiendo de las Escrituras mismas. Este es el gran problema que tenemos. Ahí no hemos incursionado, porque nos da miedo que nos corran del trabajo, porque solo conocemos una fuente de trabajo, el que nos da el trabajo. Y si el que nos da trabajo no nos quiere contratar, se nos cayó el mundo. Un gran abismo se abrió entre nosotros.
porque es el único concepto de trabajo que nos han manejado y que hemos asimilado. El reino de Dios se puede describir de dos maneras. Primero, es el reino de Dios sobre la totalidad de la creación. La soberanía de Dios sobre el cosmos entero, sobre la creación completa, la cual fue creada y sigue siendo preservada, dirigida y gobernada por su palabra ley, u orden, ley cósmica, que ya hemos hablado, pero lo vamos a ampliar otro poquito. Una segunda descripción es el reino de Dios presente, en donde la palabra de Dios es escuchada, obedecida y llevada a su entera aplicación en la totalidad de las esferas de la vida, en todo el campo del trabajo humano, en toda actividad de la vida cotidiana. Eso es lo que no hemos entendido. Solo hemos usado las escrituras de manera moralista y hasta ahí, no de ley para mi trabajo. De esta breve descripción se desprende claramente que la visión de la naturaleza del reino de Dios requiere de una visión, en primer lugar, de lo que es la palabra de Dios. A ver si no me queman con leña verde. Esta no es la única palabra de Dios. Ya los vi con ojos de no más que te bajes de ahí. No. Esta completa es la palabra de Dios. Eso no está en juicio. Eso no lo dudamos. Porque así lo dice el Espíritu Santo. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. En absoluto lo negamos. Pero la misma Escritura nos dice que la palabra de Dios tiene distintas manifestaciones. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y aquel Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Cristo es el Verbo de Dios. Cristo también es la palabra de Dios y es la palabra autoritativa de Dios. Encontramos entre los profetas y aún en el Nuevo Testamento leyes para el mar, leyes para las montañas, Dios hablando ahí en la creación. Una cascada emite sonido a otra cascada. En fin, esta es la palabra estructural, la creación hablándonos a nosotros. ¿Qué es lo que se quejan ahora de los huracanes en las costas? Las devastaciones en estas temporadas, con miedo. ¿Pero quién fue el problema? El hombre mismo. Destruyó las barreras naturales que detenían y disolvían esos huracanes, los manglares, para ganarle terreno al mar, y le echamos tierrita, le echamos arenita y ¡pum! Ahí está. Bueno, yo no conozco de hoteles, ¿sí? ¿Qué será? ¿Un Sheraton? O de esas cadenas donde algunos de nosotros no pueden entrar, ¿verdad? Entonces, vean, ahí está el reclamo de la ley. Sin más ni más. Decíamos entonces que se puede decir que el primer elemento, la visión escritural, se refiere a los fundamentos, y el segundo, la creación, sujeta al orden ley cósmico, se refiere a las implicaciones del reino de Dios. Y dado que la Biblia habla de la palabra de Dios de 4 maneras distintas, aunque estrechamente interrelacionadas,
en relación con la creación y la redención y de la realidad, incluido el hombre. En este estudio se podrán observar que serán el desarrollo de las siguientes exposiciones. 1. La palabra de Dios en la creación. 2. La palabra de Dios en la historia de la redención en el Antiguo Testamento. 3. La palabra de Dios encarnada, esto es Jesucristo. Y 4. La palabra de Dios en el testimonio de la redención según el Nuevo Testamento. El famoso prólogo del Evangelio según San Juan, que leemos en Juan 1, y que muchos de nosotros, a lo mejor algunos de ustedes hasta de memoria se los conocen, es quizá el único pasaje de la Biblia en donde estos 4 significados que acabamos de leer están entrelazados de la palabra de Dios, presentes en su contexto. Todas las cosas se hicieron a través de la palabra. Juan, vean ahí. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, versículos del 1 al 3. La luz resplandece en las tinieblas, y la oscuridad no la ha vencido, versículos 4 y 5. El mundo no le conoció, vino a los de su propia casa, bien a 99, y bien a 99 no lo recibió. Versículos 9 y 11. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder para llegar a ser hijos de Dios, y que nacieron no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Versículos 12 y 13. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Versículo 14. Juan el Bautista dio testimonio de él. Juan vino para dar testimonio de quien es la luz verdadera, para que todos pudieran creer a través de él, quien es la verdadera luz del mundo. ¿Qué podemos concluir de esta introducción? 1. Que toda la Escritura es palabra de Dios y que no podemos desdeñar ninguno de sus temas. Si habla del pacto, debemos hablar del pacto. Si habla del reino, debemos de hablar del reino. Si habla del pecado, debemos de decir el pecado. No solo palabras bonitas. No estamos para alegrar el oído del auditorio. Estamos para proclamar la poderosa palabra de Dios. Y punto. Segundo, debemos tener presente esto. Toda la Escritura es total y permanentemente normativa. No como lo sugirieron algunos pedagogos de la Edad Media, casi floreciendo ya para venir a darse a conocer la Reforma, donde ellos, que ciertamente bajo un esquema educativo muy pesado para los estudiantes de aquella época, sugerían para el intelecto los estudios de la filosofía griega y para la moral las escrituras. Eso es dicotomía, ¿sí? Ese es un motivo base griego, helénico. No, toda la Escritura para toda la vida. Debemos de recordar también que la Escritura es el punto de partida, el punto de apoyo, el punto de impulso desde donde yo seré catapultado a toda la vida. El tema
del reino de Dios debe ser proclamado. Esto, como dijo el Señor, que oísteis de mí, proclamarlo desde las azoteas. Cada que tenga oportunidad, hable del reino de Dios. Cada que el Señor le dé oportunidad, hable del reino de Dios. Y no solo debe de ser proclamado, debe de ser enseñado. Enséñeselo a sus hijos, enséñeselo a sus familiares, enséñeselo a sus amigos. Este tema del reino de Dios no solo debe ser proclamado y enseñado, sino además practicado en la vida personal, en la vida de la iglesia, en la vida de las instituciones teológicas, en la vida de las escuelas cristianas y en todas y cada una de las esferas ley del orden ley cósmico. Solo entonces así estaremos proclamando la verdadera soberanía de Dios y que Dios nos ayude a cumplir. Vamos a orar. Bendito Dios, amado Padre, gracias te damos por tu palabra siempre relevante, que nos recuerda y que nos enseña tu voluntad. Y gracias que tu Espíritu Santo, que nos mueve a vivir haciendo tu voluntad. Te pedimos perdón por todas aquellas veces en que hemos sido omisos, aún conociendo esta verdad, en que hemos sido temerosos de aplicar estos conocimientos en nuestra vida cotidiana, en nuestra esfera de trabajo. Concédenos, Señor, que como iglesia procuremos ser ejemplo y reto de fe para nuestros vecinos, para nuestros amigos y para cuantos tú nos permitas dar testimonio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido publicada. Vamos a responder a la misma ahora con un salmo, el Salmo 181, para hablar con Jesús.